Bueno, ya saben, porque lo digo siempre, y yo creo que al final reiterar es positivo, porque al final cuando reiteran nos acostumbramos a conocer un poco las cosas. Que yo estoy en la radio todos los días a las 7:30 de la mañana. Hay momentos del año que es de noche y ahora es de día, pero todos los días a las 7:30 de la mañana comenzamos en la 10 Capital Radio informando para toda Canarias. Ya saben, informar, formarnos y entretener es la misión de la radio. La pueden escuchar pues, a través de la frecuencia modulada, a través de la TDT o por internet, la10.es. Todos los días informando de una manera diferente. Además se lo van a pasar bien porque contamos la actualidad con un humor de ese inteligente humor británico y profundo que bueno, que les va a hacer pensar. Ya saben, todos los días de 7:30 de lunes a viernes. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado y vamos a tratar un tema también complicado. Complicado porque hablamos muchas veces pero no sabemos en qué consiste el tema que vamos a tratar ahora y para ello hemos traído a un especialista. Él es coronel don Jesús del Castillo y aparte es especialista en inteligencia militar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una zona muy complicada que está aquí al lado, a tiro de piedra de Canarias, que es el Sahel, donde bueno, hay terrorismo puro y duro. Esto ya nos lo contaba hace un año el director general de Casa de África, Pepe Segura, que es un especialista también en Sahel. Nos comentaba las dificultades, las complejidades que hay en esa zona. Y para eso hemos traído a una especialista para que nos comente qué es esto. Don Jesús, gracias por venir. La primera pregunta, ¿qué es el Sahel? Bueno, muchas gracias por invitarme y buenas tardes. El Sahel es un término, una realidad multiforme, ¿no? Porque depende del criterio que usemos para definirlo, puede hablar de diferentes Sahel, siempre un tema climático, geográfico, político, ¿no? Realmente el Sahel es, si miramos la etimología, Sahil es una frontera, línea, separación, una orilla, ¿no? Y efectivamente es la separación del desierto, del gran desierto del Sáhara, que cuando entra en la sabana africana pierde la arena y se convierte ya en una frondosidad. No es una línea, es una zona bioclimática. Tiene 5.400 kilómetros. Tenemos ahí el plano ya de lo que cruza toda África. Toda África, en la parte debajo del trópico de Cáncer, y va de 5.400 kilómetros del Océano Atlántico al Mar Rojo. Y una anchura media de 400 kilómetros. Es decir, no es una línea recta, es una zona bioclimática que se da, que es la transición entre la arena del desierto y la frondosidad de la sabana sudanesa. Y claro, no es inmediata. Si fuéramos de norte a sur, iríamos poco a poco dejando desierto, cogiendo zona verde hasta que lleguemos a la frondosidad. Y si fuéramos de sur a norte, iríamos de la frondosidad dejando cada vez más el verde hasta llegar a la arena del desierto, ¿no? Es una zona bioclimática muy importante que define una separación, una frontera entre, por ejemplo, la etnia árabe y la etnia negra, la religión musulmana y la religión musulmana, monítica, cristiana, que está ya digamos, en estos países. Vemos en el mapa que cruza 10 países. Algunos analistas cuentan 12 con los trozos que tocan en Nigeria, pero podemos contar 10 países, ¿no? Y también se define como el Sahel a esos 10 países, que no los ocupa enteros, sino que es parte de ellos. Zonas de esos países. Pero cuando nos referimos al Sahel, normalmente, ahora que hemos tenido en la cumbre de la OTAN y tal, se habla del Sahel occidental. Sahel formado por 5 países, además se juntaron ellos en el G5 en 2014, para que con unos antecedentes comunes, la colonización francesa, etcétera, resolver unos problemas comunes. Y se juntaron y formaron el G5 Sahel. Son Mauritania, Malí, Burkina Faso, Chad y Níger. Cuando nos referimos al Sahel, nos referimos a este Sahel, el Sahel institucional, aunque también tiene, como hemos visto, otras acepciones que podemos estar. Pero este es el que va a definir, el que ha definido la cumbre de la OTAN. Cuando se refiere al Sahel, se refiere a esta zona. Bueno, ¿por qué el Sahel está adquiriendo tanta importancia? Bueno, pues ciertamente la misma cumbre de la OTAN que en junio del año pasado tuvo lugar en Madrid, pues ya definió, junto a la frontera este de Europa, Ucrania, que tenemos ahora la guerra con Ucrania, definió también el flanco sur, o sea, la frontera sur. Y, por ejemplo, José Borrell lo definió como que la seguridad de Europa no empieza como antes se creía en el Magreb, en la zona sur del Mediterráneo, Marruecos, Libia, Argelia, Túnez, Egipto, sino que empieza 4.000 kilómetros más al sur, es decir, en el Sahel.
Ángel Losada, un diplomático español, va más allá. Dice que la seguridad de Europa está o depende de la seguridad del Sahel, porque es nuestra frontera sur. La seguridad de Europa depende de la seguridad que hay en el Sahel. Que está a 4 ¿Y qué seguridad hay en el Sahel? Más bien inseguridad. Inseguridad. O sea que podría haber dicho la falta de seguridad de Europa está relacionada con la falta de seguridad del Sahel. ¿Y cuál es la causa de esa inestabilidad? Pues son muchas causas y ninguna buena. Tenemos una zona que podemos llamar, por analogía, la tormenta perfecta. Es decir, cuanto más devastadora, sea vientos huracanados, lluvias torrenciales, desbordamientos, o sea, cuanto más tormenta, más devastadora, más se dice la tormenta perfecta. Pues eso mismo lo podemos aplicar, por analogía, lo podemos aplicar en el Sahel. Tenemos un montón de crisis políticas, por ejemplo. Los gobiernos no gobiernan en el país. Hay zonas que son vacíos de poder. Al margen de eso, por ejemplo, en los últimos 2 años ha habido 4 golpes de Estado. 4 golpes de Estado que no van a derrocar, digamos, un régimen político, sino van a los suyos, a su etnia, a su raza. Es decir, todo se complica. Y las crisis políticas son en toda la parte del Sahel muy comunes y además periódicas. Tenemos también la crisis económica. El PIB de estos países es de los más bajos de África, que a su vez es de los más bajos del mundo. Con lo cual tenemos un PIB que no se llega al 2% de España. Es una pobreza enorme. Todas las fotografías que se ven de hambrunas, de miseria, son sacadas de la parte del Sahel, prácticamente, ¿no? Porque es donde más se produce esa economía, digamos, pocos recursos para la cantidad de gente que hay. También medioambiental, tenemos una crisis medioambiental. El desierto está avanzando, se está desertizando la zona. Eso hace, por ejemplo, los ganaderos y los agricultores necesitan terreno, necesitan pastos, y van moviendo, son nómadas, y eso va afectando mucho a unos y otros. Los ganaderos cogen los pastos de los agricultores y hay ciertos conflictos. Y por si fuera poco, esto está complementado con un aumento de la producción exponencial. Lo normal es que una familia tenga 7 hijos. O sea, tenemos más población, menos recursos y más problemas. Y cuando vemos esta situación caótica y vemos que ya parece que no va a entrar, surge el terrorismo yihadista y el crimen organizado, con lo cual lo de tormenta perfecta se queda corto. O sea, que es el lugar perfecto en el mundo para esconderse. Bueno, para esconderse, por lo menos para llevar actividades delictivas, sí. Porque todo se reduce a la falta digamos, la mala gobernanza que hay por imposibilidad de llegar. Hay que darse cuenta, por ejemplo, que son 5 veces... Es como el lejano oeste, aquello pues, de las películas. Prácticamente. Vamos a ver una extensión de 4 veces lo que es España, con unas fuerzas armadas y cuerpos de seguridad que son las 3/4 partes de lo que tiene España. Entonces no puede llegar. Se produce una impunidad y la delincuencia, la verdad que surge ahí. Es una situación complicadísima, pero muy complicada, que trae esta situación de inseguridad, la que genera el Sahel. Por eso, si a eso lo juntamos a la parte de frontera que ha definido la cumbre, vemos por qué se dice que la seguridad de Europa está en el Sahel. Ya. ¿Y qué está haciendo Europa para...? Bueno, Europa yo creo que siempre ha hecho, ¿no? Europa siempre ha estado ayudando, porque hay una cosa que hay que partir de base. Pero es que ayudar en esos países no vale para nada. A eso lo voy a porque decir. Yo que conozco más los ribereños que los del interior, la corrupción es genética. O sea, cualquier euro que se mande no llega a ningún sitio. Los que dirigen en cada momento, da lo mismo quien sea, se lo llevan. O sea, no vale de nada. O tienes que estar allí, y también es difícil estando allí, o no hay manera de ayudarles, ¿eh? Si conoce a aquellos sabrá que, o yo por una esto es discutible, pero yo creo que ellos solos no pueden salir de esa espiral. No, por supuesto. No pueden salir. Por supuesto. Necesitan la ayuda internacional. Pero como bien dice, ¿qué tipo de ayuda? Cuando uno ve, por ejemplo, países que están en la zona, países como Rusia, Turquía, China, Israel, se pregunta, ¿estos países hacen su legítimo derecho? Los chinos están allí, pero a tope, y cada vez más, con más presencia. En la zona esa, ¿eh? Y Rusia, y Turquía. Entonces, uno se pregunta, ¿van a ayudar? Porque el problema del Sahel, el primer soporte que yo veo del Sahel es el binomio desarrollo-seguridad. Si no hay seguridad, no hay desarrollo. ¿Qué va a invertir Nadie. 4 cabras y se las van a robar y encima lo van a matar porque no va a defender esas cabras, ¿no? Pero tampoco hay desarrollo sin seguridad. O sea, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El problema de la ayuda es una ayuda, tiene que ser contundente. Primero, contundente, ayuda de verdad. No sigue limitada a programas. Es continua en el tiempo. Tampoco va a ser ahora, según el plazo, ya esa ayuda se decía. Y sobre todo estratégica. Una mirada a medio o largo plazo, ¿no? El tópico de que no hay que darles un pescado, sino una caña y enseñarles a pescar, ¿no? Pues esto hay que hacerlo con estos países. Ayuda se está dando.
Europa, la Unión Europea, por ejemplo, ha tenido 17 estrategias de ayuda en 10 años. Pero como bien decía antes, el tema de qué es lo que llega allí. Yo he hecho un estudio sobre las ONGs, cómo se financia. La ONG va la mitad a gestión y la otra mitad a ayuda. Pero el porcentaje va una a otra, define la ONG. Yo he visto ONGs que dan el 90% se queda en gestión y el 10% va a ayuda. Pero no es corrupción, es decir, sueldos, móviles, coches, alquileres, es decir, hay una gestión para que esa ayuda llegue al país. Y eso es la gestión. Nos gustaría ver cómo ONGs muy valoradas están en el 60% de gestión, o sea que es un tema muy complicado. Pero aún más, el tanto por ciento que llegue, no todas las ONGs, no vayan a malinterpretar. Hay ONGs, por ejemplo, Cáritas, que casi todo va en ayuda, ¿no? Pero hay otras que se quedan mucho en gestión. Entonces, el poco que llega allí sube la segunda parte. Corrupción o que cada líder que recibe ese dinero va para los suyos. Él está convencido que va para los suyos. Pero eso es corrupción. Corrupción total. No va al bien del país, va para ellos. Va al bien de él y de los suyos, nada más. Con lo cual, de cada 100 euros, si contamos que se quedan 90... 100 euros se los llevan ellos. ¿Llega uno? No, ni uno. Es que no llega ni uno. Es el problema. Ni uno. No llega nada. O sea, en el momento que Europa o el mundo no tenga claro o que allí hay gente gestionando ese dinero y esos recursos, o no van a valer absolutamente para nada, pero da lo mismo que mande un escáner, que un aparato para hacer ecografía, desaparece, lo venden. O sea, le mando mañana una máquina de rayos X y desaparece la máquina. Cuanto más el dinero o la ayuda económica. Bueno, el dinero desaparece antes, entonces o cambiamos la estrategia o no hay manera de ayudarlo, ¿eh? Por eso la misma pregunta, ¿qué ayuda necesita? Pues una ayuda, como he dicho antes, ¿no? Contundente en el tiempo y estrategia, y sobre todo controlada, comprometida y vigilada, que llegue a donde se necesita. La ayuda, por ejemplo, no es a lo mejor comprarle un escáner, sino llegar ahí, montárselo y dejárselo. O sea, ese tipo de ayuda es el que necesita. Y tener los especialistas para que sepan cómo funciona, cómo se arregla y todo, porque cuando falta la pieza número 3 del escáner, ese escáner queda ya arramblado en una esquina y ya no funcionará en la vida. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy claro, porque si no, es que estamos tirando el dinero. Bueno, miles de millones de euros se han llevado en estas estrategias de la Unión Europea, miles de millones se han invertido. Y no valen para nada, porque al final la gente sigue saliendo de esos países porque hay una pobreza severa, pero severa, y tienen que salir. Porque es que yo siempre he contado la historia de Gambia. En Gambia el que trabaja gana 20 euros, ¿eh? Gana 20 euros al mes. El que trabaja. Y las familias no son de 7, son de 20, porque allí se pueden casar con 4. Una persona se puede casar con 4 mujeres. Las familias son de 20, entonces deciden sacar a alguno de ellos que coja la patera, lo que sea, da igual, que salga hacia el mundo civilizado, porque con que le mande 100 euros al mes, viven 20. Entonces, están huyendo de la pobreza, no hay manera. Y no estamos solucionando absolutamente nada, ¿no? Y después, aparte, yihadismo y terrorismo en la zona. Bueno, el yihadismo es... Bin Laden ya decía que África era un campo muy bueno para el yihadismo. El yihadismo es la yihad, que es la lucha interior de cada musulmán para llegar a la perfección. Y eso se ha trasladado a la lucha, a la guerra santa, ¿no? A la guerra santa Sin simplificar, por ejemplo, ellos nos ven a nosotros como posibles víctimas que quieren expandir, llegar al califato mundial. Y nosotros vemos a ellos como terroristas de una misma moneda, ¿no? Es un poco la diferente misión. En la zona que nos ocupa, el yihadismo aparece en el 2011, cuando Muammar el Gaddafi es derrotado. Toda esa maquinaria bélica que tenía pues se empieza a dispersar, ¿no? Y parte de los tuaregs de Mali consiguen ese armamento y crean una revolución. Mali pide ayuda a Francia, la relación más o menos se controla, pero el yihadismo ya ha puesto un pie. Y ahí va a empezar a desarrollarse. Primero, porque hay ese vacío de poder que digamos. Entonces llega el yihadista y ocupa ese vacío de poder y gobierna. Y de hecho se enfrenta con el ejército regular, porque ha ocupado un sitio que es un vacío de poder y él va a hacer ahí, va a ejercer su poder. Luego, aparte que tienes la gente que tiene, los jóvenes que tiene, esta población, los 5 países que estamos hablando, no hay ninguno que llegue al 4% de personas de más de 65 años. Los que no llegan, a los 50 años se mueren. La esperanza de vida es corta. Entonces, gente joven. ¿Y esa gente joven qué futuro tiene? Pues ninguno. Y sin embargo, se hacen yihadistas y ya tienen un estatus social.
tiene estatus social, les permite hacer sus valores, desarrollar sus valores, y les permite hacer cosas que, por ejemplo, no podía hacer. Hay la venganza, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente. Ese muchacho que está por una tribu, al hacerse yihadista, va a poder vengarse de la tribu como a todos sus padres, por ejemplo. O sea, le va a dar una serie de cosas, unas posibilidades que no tenía. Con lo cual, el yihadismo arraiga fuertemente. Pero es que además les dicen, los únicos que podemos sacaros de somos los yihadistas. Digo, bueno, dice, sí, mirad a Afganistán. Y es verdad. Ellos miran que Afganistán se ocupó y según ellos los derrotaron. Es decir, lo único que hay que es resistir. Con lo cual, el yihadismo se está allí asentando. Y organizaciones como Al-Qaeda, con sus diferentes fracciones, el Estado Islámico o Boko Haram en Nigeria, se están asentando. Los derrotan, pero siguen allí con esa, digamos, cantera que tienen de la gente joven que hay allí, que les da un sentido a la vida que de otra manera a lo mejor no tienen. O sea, el yihadismo está hasta tal punto que yo creo que si no lo es ya, va a ser dentro de poco el epicentro del yihadismo africano, va a estar en el Sahel. Bueno, del africano yo creo que del mundial, porque se están reuniendo todos allí en el... Bueno, el yihadismo normalmente está más ha tenido el impacto de Siria e Irak, que ha fracasado, pero allá donde puede colocar, ahí se va a ir, donde pueda ejercer, donde no lo puedan perseguir. En otros países a lo mejor tienen más dificultades, pero... Coronel, ¿el crimen organizado en la zona? Bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Una zona que el gobierno tiene un vacío de poder. Mire, y una pregunta, ¿y toda esa gente que viene en patera no podrán ser muchos de...? Esa es una de las cosas que... Hablaremos ahora, vale. No, pero el crimen organizado es interesante porque una zona como esta, con vacío de poder, pues es un reclamo para la delincuencia. Robos, por ejemplo, si un señor le roban las cabras, ¿a quién va a ir? Al puesto de policía que no hay nadie, pues tendrá que robar el otras o hacer... O sea, es un terreno abonado para la delincuencia, ¿no? Existía la delincuencia, por ejemplo, las rutas de esclavos, pues ahora se usan tráfico de armas, tráfico de personas. Ha aparecido el secuestro que una persona, hace poco secuestraron a una monja española, que 2 millones de euros por esto. Esto, una tribu, un poblado, durante 15 generaciones y todos trabajando, no van a llegar a eso que van a conseguir con un secuestro, ¿no? Está avanzado el secuestro también, ¿no? Pero realmente, cuando se instala el crimen es con el narcotráfico. El narcotráfico, que es un negocio pues, muy bueno, muy rentable, llega a la zona y se encuentra con una dificultad que es los gobiernos no pueden ser partidos del narcotráfico y los yihadistas tampoco. En Afganistán ellos lo usaban como para financiarse, no para su consumo. Eso era para los kafir, para los no creyentes. Y el hachís, que es lo que usan, lo prohíben mediante fatuas, o sea, lo tienen todo que no. Entonces, ¿cómo es posible que se desarrolle tanto? Pues porque los narcotraficantes, al ver que tienen dificultad para pasarse, se arropan en la bandera del yihadismo. Estos ya no son narcotraficantes, son yihadistas que tienen negocio de narcotráfico. Y los yihadistas, al ver esto, digo, bueno, pues nosotros también vamos a emplear esto para nuestra financiación, porque tienen que financiarse todas estas tienen que comprar armas, etcétera. Armas para, en fin, tener a su gente. Entonces, ¿qué hace? Se convierten también en narcotraficantes. Hay un libro de una politóloga y periodista española, Beatriz Mesa, tiene varias publicaciones, un libro muy interesante, lo recomiendo al que esté interesado en el tema. El título ya lo dice todo. Dice, la falsa yihad, el negocio del narcotráfico en el Sahel. Y lo explica. Es decir, el Sahel no produce droga, pero sí es un sitio de distribución. Lo que llama la autopista 10, que es el paralelo norte 10 del Ecuador, Colombia, el Sahel. Y casi el 40% de la cocaína de Colombia llega al Sahel. Y se distribuye hacia el resto del mundo. ¿Qué está haciendo el mundo? ¿Qué hace Europa? ¿Qué hace el mundo civilizado? El mundo civilizado, como he dicho, está intentando, pues con esas ayudas, con estas, digamos, propagandas que tiene, intentar solucionar el problema. Pero el problema, insisto, seguridad y desarrollo. Hay que proponer la seguridad. Si no hay seguridad, no hay desarrollo. Y para que haya desarrollo tiene que haber seguridad. Es una pescadilla muy, muy complicada. Y no hay seguridad. No hay ninguna seguridad. Entonces, claro, eso es una zona peligrosa. Muy peligrosa. O sea, no recomendable ni transitar por la zona. Bueno, de hecho, están los secuestros, están diciendo, sobre todo van a gente religiosa, que son las únicas que van por allá, porque ya, por ejemplo, estos empresarios y tal ya no van por la zona o tienen que ir muy protegidos. España, por ejemplo, que ha participado de siempre en la vida de África, desde que se quedaron en el cambio de siglo, en el 2000, estaba el Proyecto África, que bueno, hubo ahí una ayuda impresionante, se abrieron consulados, embajadas y hubo una relación muy buena, ¿no? Y siempre ha estado, ¿no? Ahora mismo tiene varias misiones abiertas en Senegal, Mozambique, Mauritania, República Centroafricana, tiene
TM, que es una especie de misión española liderada por España. El general se llama Fernández Recio y está haciendo los muy bien. Los españoles siempre somos muy bien en esos sitios, pero claro, damos la ayuda que podemos. España no es la España imperial en que no se ponía el sol, ¿no? Ahora España está muy limitada, ¿no? Y no puede proporcionar esa seguridad que a lo mejor le convendría o que necesitaría, ¿no? Pero España está poniendo su granito de arena, ¿no? ¿Qué podría hacer España? Pues España podría hacer, aparte de aportar su granito de arena, concienciar a sus socios. El gobierno tiene que concienciar a sus socios, la OTAN y la UE, de que la frontera es peligrosa, que la frontera está ahí y que está cerca de nosotros. Tiene que dejarse de alpines de cosas y dedicarse a concienciar a sus socios de que hay que controlar ese espacio. Ese espacio, si no, nos va a afectar. ¿Porque usted cree que no se está controlando adecuadamente? Bueno, es una opinión particular. Yo creo que se podría hacer mucho más. Mucho más. En la cumbre de la OTAN, uno de los puntos fuertes que ha hecho es los flujos migratorios. Es un problema, los flujos migratorios, ¿no? Los flujos migratorios, como ha dicho antes, viene gente que no tiene la calificación de refugiado, pero es un señor que está en un país y quiere vivir mejor y se va a otro país, ¿no? Esos flujos migratorios, ¿qué dice que viene esa gente que cambia porque son migrantes y nómadas? Y no viene acompañado de yihadistas, de narcotraficantes, que lo que buscan es ampliar su negocio, su espacio de acción, ¿no? Ese es el problema de los flujos migratorios. Van a venir. Nos pongamos como nos pongamos. Van a venir. Van a venir, no, están viniendo. Están viniendo. Yo recuerdo la crisis de los cayucos 2006, que hubo una crisis impresionante. Hubo que a los CETIS aquí, tanto en las raíces como en la isleta, en establecimientos militares, hubo que hacer CETIS porque había miles. Pero muy pocos recuerdan la crisis de los cayucos 2020, que también hubo, sí. Y fue muy poquita. Sí. Pero los medios de comunicación tampoco se dieron mucho eco del tema, ¿no? Y hubo. Y puede haber en el 24, en el 25, en el 26, es un problema. Los migrantes siguen llegando. Sí. Estos días ha habido una desgracia en el sur de Italia y ha salido en todos los periódicos en primera página. Esa desgracia sucede todos los días en Canarias, que es la ruta más peligrosa del mundo, la ruta de Canarias por el mar, y no sale en ningún lado. Ya lo hemos normalizado, que es algo normal, que la gente venga. Pero claro, no sabemos quién viene. No sabemos quiénes son los que vienen en esos cayucos, en esos barcos, de donde salen, no sabemos nada. Y los aceptamos aquí con los brazos abiertos, ¿eh? Es que las rutas principales, digamos, hay muchas, ¿no? Pero hay tres principales donde confluyen, ¿no? La de más al este es la de Libia-Túnez. Ahí, como no tratan muy bien, no suelen ir mucho, ¿no? Pero van ahí. De ahí a Lampedusa, Italia, o bien Grecia, o bien España, ¿no? La segunda ruta es Marruecos, no, Ceuta y Melilla. Y la tercera es Canarias. Y Canarias, aunque es un problema porque tienen que hacer dos mares, eso también es un problema. Bueno, lo de los mares yo también no lo tengo claro. Yo creo que hay barcos nodriza, por supuesto, en cantidades industriales que van soltando los barcos, las neumáticas, las pateras, y habiendo satélite, CIBE, lo otro, lo demás allá, aquí nadie controla absolutamente nada. Y Europa está en otros problemas, porque este problema del sur de momento no va con Europa. Están en otros problemas. Ahora tienen la guerra de Ucrania, tienen las fronteras arriba, con otras fronteras también Estonia, importantes. Lituania, que tienen, sí, y las fronteras por el lado de Grecia, entonces están en otra historia. Esto no es importante, pero sí es importante. ¿Cómo afecta esta situación del Sahel a España y a Canarias? Bueno, ya prácticamente lo hemos dicho, ¿no? Afecta directísimamente. Es decir, las tres rutas afectan, la del este un poco menos porque va a Italia, pero por ejemplo el Open Arms, que no lo dejaron Italia, tú venías a España, ¿no? Pero las dos de Ceuta y Melilla de Canarias afectan directísimamente. Y el problema es ¿qué viene en esas pateras? En esas pateras vienen migrantes que quieren mejorar la vida, porque yo estuve cuando los CETIS, los visitaba, y había gente sanísima, gente joven, que no sabe uno lo que es. Parecían hasta incluso soldados, es decir, empieza uno a pensar que vienen ahí, ¿no? Claro, hay que prever en destino hacerlo, ¿no? Porque lo que he dicho que hay que insistir en que nuestros socios, la Unión Europea y la OTAN, tienen que tomar cartas en el asunto, porque están llegando aquí y nosotros, ¿qué hacemos con esto? No tenemos posibilidades ni medios de atención. Ojo, que en Francia los están parando, están entrando en Canarias, de Canarias pueden saltar a la península y cuando llegan a la frontera le dicen que se den la vuelta, que bajen otra vez para España. O sea que Francia no los deja entrar, por la frontera. Tienen ya un cupo, es decir, llega un momento en que ya están saturados, porque el problema de esta gente es
bueno, esto ya es una opinión personal, llegan a los sitios y no se adaptan, como por ejemplo el español que iba a trabajar a Alemania, ¿no? Iba con un contrato de trabajo, iba perfectamente y se adaptaba. Estos migrantes es muy difícil que se adapten al mundo de vida occidental. En su modo de vida es difícil que se hacen, pero bueno, hay que intentarlo por todos los medios. Por eso, que van a venir hay que tenerlo por seguro. Vamos, el general Rivas en una conferencia que dio el general de Guardia Civil que dijo de Frontex, lo dijo, van a venir, o sea, nos pongamos, además incluso lo vamos a necesitar. Hay que darse cuenta que el tema de la edad española, el envejecimiento, vamos a necesitar a gente inmigrante. Pero podemos necesitarlo y nosotros hacer los cupos correspondientes y traerlos, claro que sí. El cómo y quién vienen. Si vienen con un cupo, se les orienta, primero en su zona, en su origen, se les dan las condiciones que pueden vivir. Y los que puedan venir, sea gente, pues esto, que vengan un poco... Hay que tener también solidaridad, es decir, no se puede decir, no, como en Francia, ya no pasa a nadie, ¿no? Pero bueno, dentro de punto de esa solidaridad, pues vamos a intentar hacer que afecte lo menos posible a nuestra vida, porque podría afectarla muy directamente. Con las personas que hablo que conocen bien el tema del Sahel, me transmiten mucha preocupación y mucho miedo, me transmiten. Y estoy hablando de personas que están muy metidas en ese mundo, me transmiten que estamos hablando de algo muy complejo y muy peligroso. Pero no, eso no lo transmitimos a la sociedad, ¿eh? Mire, ahora estamos hablando del Sahel. Dentro de 10 años no sabemos lo que va a pasar. Yo estoy convencido que España tiene que mirar al futuro de frente y sin miedo, pero con responsabilidad. Porque los problemas de dentro de 10 años hay que resolverlos ahora, empezar a resolverlos ahora. El afrontar este problema de una manera eficaz, de una manera lógica, nos va a evitar que dentro de 10, 15, 20 años tengamos unos problemas enormes. Porque eso es una cosa que no se va a poder parar. Es decir, está increciendo. Se ve que el país es cada vez más inestable, cada vez más inseguro, los países no la zona, y eso se va a pasar, que es el segundo pilar. Pensamos que está enquistado allí, que no va a salir. Una de las cosas es que cuando tengan, además son población nómada, que van de un lado a otro, pues para vivir mejor, los ganaderos, pero van a salir de ahí, y de hecho con los flujos migratorios están ya saliendo. Miedo no, lo que hay que tener es precaución y concienciar a nuestros gobernantes que a su vez hagan su trabajo. Su trabajo en el tema de la ciudad es importantísimo. Y dentro de 10 años, ojalá podamos estar aquí hablando de que bueno, el Sahel se está arreglando, porque como estoy hablando de otra cosa, sí que es un problema. O sea que tenemos un problema ahí, a tiro de piedra. Mauritania está cerca. Cuando ha sido el tripartito del Sáhara, Mauritania, Marruecos y el Sáhara estaban ahí mismos. Mauritania está muy cerca, ¿no? Mauritania además es un país complicado, porque Mauritania también lo quieren coger en el Magreb. Todos son musulmanes. Entonces, tanto forma parte del Magreb como que parte del Sahel. Está en el Sahel, ¿no? Entonces Mauritania es una pequeña bisagra, ¿no? Y esa es la única que tiene zona marítima, que por cierto, tocando el mar, la zona de más piratería que hay está en el Golfo de Guinea. El Sahel no tiene costa, nada más que Mauritania, pero con los ríos Senegal y Níger que bajan al Golfo de Guinea, que es unas vías de comunicación, la piratería está aumentando, pero no la película de Tom Hanks, sino está aumentando. Y no hay control de ningún tipo. Es que es dificilísimo. Un pirata coge un barco, los coge y no los va a mantener, sino que los mete en el interior. Y ahí puedes tenerlos meses, años, hasta que paguen el rescate. Eso no se puede hacer. No, habría que ir a buscarlos al interior, ¿no? O sea, está todo como ese crimen organizado está organizado. Entonces cada vez es más complicado la zona del Sahel. Con todo esto está muy, muy complicado. Ellos, es opinable, pero creo que por sí solo no van a salir. Meter ejército es imposible. Bueno, yo creo que si no imposible, muy difícil, y no sabemos si es mejor. Ellos, la ayuda que se les da, no siempre la perciben como ayuda. Y le pongo un ejemplo. Una de las estrategias que tuvo Francia fue favorecer a los agricultores. Perfectamente, le llevó otra. ¿Eso qué hizo? Pues bueno, a los ganaderos los hizo polvo, porque le quitó terreno, le quitó territorio. Es decir, que la ayuda que hay allí, ellos no siempre la perciben como ayuda. Esos ganaderos percibían a esta gente que iba a ayudar a sus paisanos como unos agresores, que le estaban quitando su sustento. O sea, la ayuda, aparte de eficaz, tiene que estar bien equilibrada. No hacer una estrategia temporal y dentro de poco otra, porque a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Es unido a que no le llega toda la ayuda, pues es complicado. Lo que está claro es que hay que visualizar este problema. Como hace usted, por ejemplo, aquí con estos programas, dando a conocer a la gente, es decir, este programa existe. Hay que visualizarlo, tenemos que ser conscientes de lo que está ocurriendo ahí a tiro de piedra, y después ya los que mandan que tomen las decisiones oportunas, pero hay que saberlo, porque eso es un hervidero de terrorismo y de crimen organizado, y aparte ahora también de narcotráfico. O sea, es un hervidero perfecto, y eso al final donde tiene que subir es a Europa.
y de gente que necesita nuestra ayuda. Es que, aparte de todo eso, que es lo más significativo, es como una urbanización que tenemos una gente que hace, o que tenemos un puesto de droga. Miramos eso, pero también la gente del Sahel necesita ayuda. Hay gente allí que, bueno, todas las imágenes, en la Casa de África organizó una exposición fotográfica en que se ve la pobreza del Sahel. Y esa gente, pues, el mundo, digamos, desarrollado, yo creo que también debe mirarlo, no como un problema nuestro, sino también una ayuda a ese tipo de gente. Muchas gracias por contarnos qué es el Sahel, qué está pasando en el Sahel, los problemas que puede traer el Sahel para España, para Canarias, para toda Europa. Y yo creo que esto hay que seguir desarrollándolo mucho más. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, y seguiremos hablando del Sahel ampliamente. Bueno, nos vamos a publicidad, hacemos una pausa, volvemos enseguida.